Un informe de Noticias Caracol contó que un extranjero se encontró con menores de edad en un hotel del Poblado en Medellín. De un hotel del Poblado. El estadounidense está en libertad. Erika Zapata, ¿qué dicen las autoridades? Eso a pesar de que el alcalde era llamado por Revista Semana como un líder de la lucha contra este tipo de problemática, pues ya Semana le tenía portada en su revista. Sin embargo, a pesar de que el alcalde le pide a la ciudadanía que no descanse, entonces yo sí quiero terminar diciéndole a la ciudadanía que no descansemos. Al igual que Cabal, quien pidió no ir a plenaria para irse de vacaciones, Fico también se tomó sus días de descanso. Eso a pesar de que con la cara bien seria dice que no va a descansar. Que esto apenas comienza, porque no vamos a descansar. Y sí, el que no descansa, el de las portadas de Semana, el incansable y trabajador con 3 meses en la alcaldía ya estaba de playa. Sí, el mismo que desde enero salía en Semana diciendo que los extranjeros que buscan prostitución y explotación sexual se jodieron acá. Sí, el mismo que el 9 de marzo dijo que el negocio donde veamos drogas y explotación sexual le aplicaremos extinción de dominio, pero a este hotel solo lo cerraron por 10 días. Este que vemos de paseo es el mismo que según los medios tenía una nueva estrategia contra la explotación sexual, y eso que Fico también había estrenado la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, una secretaría que según el alcalde era para evitar el turismo sexual y de drogas. Y aunque el señor el 15 de enero le dio una fuerte advertencia a los extranjeros por estos casos, pues la advertencia de poco sirvió. Por eso, por el momento, vemos que el alcalde ha hablado más de lo que ha cumplido, y por el bien de la ciudadanía esperamos que se ponga de verdad a trabajar. Por eso el excandidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, comentó: del dicho al hecho hay mucho trecho. Además, Daniel Quintero comentó: Federico Gutiérrez en medios, que no crea el gringo que dejamos volar, que se va a escapar después de haber violado a nuestras niñas. Durante 60 horas diversas ONG le pidieron al alcalde que lo capturaran y no lo dejaran salir del país. Además, Alejo Toro se sumó diciendo: el chiste se cuenta solo, no vamos a descansar, dice el alcalde Fico Gutiérrez, y ya estaba de vacaciones después de 2 meses de trabajo y la inseguridad disparada en Medellín. El hotel del barrio El Poblado fue sellado por 10 días por el ingreso del ciudadano norteamericano con las menores. Entre tanto, las investigaciones avanzan mientras el hombre permanece en libertad, quien además podría salir del país en cualquier momento porque no hay una orden de captura en su contra. El periodista del Espectador, Alejandro Reyes, publicó una columna titulada "Todavía se puede salvar la reforma rural", en donde dio sugerencias para acelerar el acopio de tierras para la reforma rural. Nos iremos unos años atrás, hasta 2015, para leer estas palabras de Juan Manuel Santos. Así se ven los campos argentinos, Ministerio de Agricultura. Así queremos que sea nuestra altillanura, cultivada y productiva. Pero lo que no contó Santos fue que esas tierras que quería ver con grandes siembras no eran para los campesinos de a pie, sino entre otros para el primo de su ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, primo de Paloma Valencia. Con razón, la senadora es una de las que dice que Colombia no necesita una reforma agraria. Y cómo no mencionar a su primo Pacho Santos, otro pobre campesino que se apropió de grandes terrenos, y lo peor es que era uno de los que decía que lo peor que le puede pasar a Colombia es que recuperemos zonas para que se generen nuevos latifundios. Y es que durante el gobierno Santos, entre 2010 y 2014, según el informe Así se roban la tierra en Colombia, hubo un creciente acaparamiento de tierras, como los de la familia Sarmiento Angulo, que suma más de 28.900 hectáreas. También Pacho Santos, quien tomó 12.000 hectáreas. La familia Eder, quien se adueñó de 37.000 hectáreas. O los Santo Domingo, los dueños del canal Caracol, quienes adquirieron 5.500 hectáreas. Y es que en Colombia la tierra ha sido el origen de muchos conflictos, pues de acuerdo a la Comisión de la Verdad se detallan testimonios como el siguiente: nosotros salimos de Colombia por el proceso de las tierras de Bella Cruz. A causa de la hacienda Bella Cruz murió muchísima gente, de todo, comerciantes, estudiantes, profesores, todo el que le daba la mano al campesinado, que porque le daba un vaso de agua, porque le daba un plátano, que le daba una panela, toda esa gente fue asesinada. Allí campesinos colonos asentados
afectados desde 1930 trabajaban las tierras de la Hacienda Bellacruz y tenían establecidos cultivos de plátano, yuca, maíz, auyama, entre otros, para el sustento propio, pero no tenían títulos de propiedad, ya que la mayor parte de los predios eran considerados baldíos. Pero la familia Marulanda, en un proceso de acumulación de tierras, expulsó a las familias campesinas. Cabe aclarar que hubo un sofisticado proceso de blanqueo jurídico, catastral, cartográfico, notarial y registral de la Hacienda Bellacruz para ocultar y desaparecer los 7 predios que desde 1994 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA había declarado baldíos propiedad de la nación, y así desde 1930 existió un estado sordo respecto a este caso. Sin embargo, según testimonios, el mismo estado tenía instalaciones en la hacienda y era el propio Ejército Nacional quien quemaba las casas de los campesinos. Entre 1990 y 1995, por fin el estado, según los campesinos, iniciaría a clarificar la propiedad, por lo que los campesinos tenían la esperanza de que las tierras de la hacienda fueran tituladas a su nombre y no a nombre de los Marulanda. Pero como había intereses por proyectos agroindustriales de palma africana enormes, el despojo de tierras era necesario. Y sí, tal como se narra en el artículo del Espectador, la conexión de Mancuso con Marulanda, un grupo de 20 paramilitares irrumpió en los caseríos y obligó a sus habitantes a salir. Los golpearon, incendiaron sus ranchos y les dieron 5 días de plazo para abandonar las tierras si no querían que los enterraran vivos en el lugar. Y así, en la actualidad, los predios de la antigua Hacienda Bellacruz están sembrados en un 83% de palma aceitera. Sin embargo, a pesar de que Juan Manuel Santos se comprometió a repartir 3 millones de hectáreas de tierras, él solo reclamó el Nobel de Paz y le dejó el problema a los futuros gobiernos. Por eso, comentó, para la reforma rural no se requiere constituyente, sino sentido común y voluntad política. Por lo que Gustavo Petro le respondió: lo que dice aquí el presidente Santos no es cierto. Tanto la ley que se aprobó en el gobierno de Gaviria, siendo ministro Ocampo, como la contrarreforma a la Constitución hecha por el gobierno Pastrana, solo permite obtener tierra o por la vía de la compra voluntaria, que es la que estamos ejerciendo al máximo, como por la vía judicial, tema en el que los jueces han preferido negar el principio de la función social de la tierra y de la propiedad en general y quedarse con la fórmula más conservadora de la propiedad privada sin límite, y ha condenado a décadas de duración los procesos judiciales de reforma agraria, como pasa en el caso de la Hacienda Bellacruz, donde hubo una masacre. La tierra para reforma agraria surte un mecanismo tedioso de adquisición, muy diferente a lo que pasa para adquirir tierras para troncales de Transmilenio o troncales de carreteras 4G. Hemos solicitado al Congreso que apruebe una ley para igualar ambos mecanismos, pero las propuestas han sido embolatadas. Así, el proceso de paz en el punto 1 no se está cumpliendo. De las 3 millones de tierras acordadas para reforma agraria, van 200.000, todas en el fondo de tierras, o porque ya las tenía el gobierno por extinción de dominio, o porque las hemos adquirido por venta voluntaria en este gobierno. Keralty, el mismo grupo dueño de Sanitas EPS, fue donante de la campaña del Centro Democrático. Por eso, al anunciarse por parte del gobierno que se intervendrá a esta EPS, los congresistas del Centro Democrático son los primeros en salir a defenderla. Pero pongamos atención, no dicen las razones por las que se interviene, sino que se inventan otros motivos sin ningún tipo de sustento. Me acabo de enterar, colegas, que en este momento acaba de llegar la Superintendencia de Salud a intervenir Sanitas. Comienza el principio del fin en Colombia, del fin de la democracia. ¿Será esta una represalia por haber agendado el día de mañana el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima? Que además fue gracias a la oposición y no al gobierno, porque fue gracias al estatuto de oposición que se agendó. Atención, Colombia, el gobierno Petro toma represalias frente a la EPS, que tiene varios millones de colombianos de afiliados, que a partir de ahora van a estar sometidos a una dificultad en el tratamiento de acceso a su salud por cuenta de una acción absolutamente politiquera de Gustavo Petro. A Petro hay que decirle que gobierno
cierre y deje de hacer política. Y me parece la máxima gravedad, y que Colombia entera sepa que el gobierno de Gustavo Petro hace lo mismo que el de Maduro. Persigue al empresario, al político, al periodista que no está con él. Gracias, presidente. Cuando intervienen a Sanitas, pues entonces ustedes dirán, pero es muy injusto que le hagan eso a una EPS, porque la pregunta es, ¿qué tal estaba el servicio de quienes están en Sanitas? Y la respuesta, esa es una de las mejores EPS del país. Cabal, también del Centro Democrático, hasta le puso quejas al mundo, pues dijo que el mundo se entere, Gustavo Petro y su gabinete destructivo hoy son verdugos de los colombianos, están destruyendo el sistema de salud, tomando como modelo el paseo de la muerte de Cuba y Venezuela. Colombia está en coma y el gobierno quiere desconectarla. Y sí, de eso se trata el argumento de la oposición, siempre mencionar a Cuba, Venezuela y destrucción. Y bueno, también queríamos compartir las opiniones de los demás integrantes del Centro Democrático, pero está difícil con Ciro Ramírez desde La Picota. Oscar Iván Zuluaga lo último que posteó fue libertad y orden antes de que se le quitara la libertad, y Per García lleva meses desaparecido. Ahora vamos a ver quién más está en desacuerdo de la intervención de Sanitas. Iniciamos con Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud. El sistema de salud de Colombia ha sido el avance social más importante de nuestro país desde la Constitución del año 1991. Ahora, por decisiones caprichosas, no bien fundamentadas, desafueros, incluso desafueros que vienen desde el mismo presidente de la República, estamos ante la inminente destrucción del sistema de salud. Yo no puedo sino expresar mi preocupación. Esto va a afectar la vida de millones de personas, tendrá consecuencias desastrosas, sobre todo para los pacientes crónicos, hoy en día muchos de ellos en tratamiento con gran incertidumbre, y parece exagerado, podría causar muchos muertos. Y es aquí donde hay que también decirle al país que el señor Gaviria es esposo de Carolina Soto Lozada, quien hace parte de la junta directiva de Cementos Argos. ¿Y qué tiene que ver esta cementera con las EPS? Pues que Argos es el segundo mayor accionista de Sura, cosa importantísima que se le olvida mencionar al señor Gaviria, quien sale a defender a los pacientes en público, pero esconde que su esposa es beneficiaria directa del actual sistema de salud. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasó con el Gaviria candidato presidencial que decía así se roban al sistema de salud en Colombia? De que en el fondo la lucha contra la corrupción, para ser verdad, nuestra indignación de todos los días tiene que ser coherente también con nuestro comportamiento. ¿Por qué este señor no nos cuenta quién ordenó liquidar a Saludcop? ¿Será porque sabe que su discurso se contradice? Pues fue él quien en el pasado liquidó varias EPS. Según él, en el pasado sí era bueno intervenir. ¿Cuáles son los argumentos, digámoslo de esta forma, de conveniencia? Tenemos que pensar en la gente. Hablamos de la EPS más grande del país, que tiene que tener las condiciones óptimas de operación. Los 200.000 millones van a ser girados de manera directa a los prestadores, y esta operación es fundamental para que esta EPS funcione bien. Y necesitamos que esta EPS funcione bien porque nuestro objetivo preponderante en todo lo que hacemos es que a la gente la atiendan bien. Y esas son las razones de peso, de fondo, intrínsecas en lo que estamos haciendo. Pero hoy, como quien lo hace es Petro, pues es malo. Yo no puedo sino expresar mi preocupación. Pero ahí no para la cosa. Lo que hoy es un escándalo para Paloma y compañía, con Duque era un acto de aplausos. Hoy les puedo decir que el 7 de agosto empiezo con el mensaje claro a las EPS. Se les acabó la guachafita. No abusan más. No les vamos a pagar solamente por el número de afiliados, sino que le vamos a incorporar la calidad del servicio acreditada por ustedes, para que cerremos las malas, y solamente se queden los buenos operadores. Pues fue con esta resolución que el gobierno Duque hizo toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás. Eso sí, en ese tiempo el canal Caracol lo mostraba como una noticia también de aplaudir y a favor de los pacientes. La Procuraduría hizo un urgente llamado a la Supersalud para que intervenga inmediatamente a la EPS Medimás. Según el Ministerio Público, en casi todo el territorio carecen de una red de prestadores de servicios. El caso más grave de negligencia se registra en Bucaramanga, donde 38 niños con leucemia llevan un mes sin quimioterapia. Y tenemos casos que ustedes no contemplan a los niños con problemas hematológicos como
algo urgente. Pero hoy, a pesar de ser la misma situación, el noticiero da la noticia con la mayor de las tristezas, preocupaciones y advertencias. La intervención de Sanitas generó reacciones de exministros, de organizaciones de la salud e incluso de gremios económicos, advirtiendo el riesgo para los usuarios de esta EPS. Escuché. Por ello, Petro citó estas palabras de Duque cuando fue presidente, quien dijo: la liquidación de la EPS Medimás por parte de Supersalud reafirma el compromiso de nuestro gobierno por asegurar la calidad del servicio de la salud para los colombianos. Con esta decisión son 13 las EPS cerradas por incumplir condiciones de atención con oportunidad y celeridad. Y a estas palabras Petro respondió: mientras el gobierno anterior acabó con 13 EPS, nosotros intentamos reordenarlas y acabar con la corrupción interna. Además, agregó, tanto prestadores de salud de Sanitas como los afiliados seguirán con sus servicios de salud y sus pagos al día. No se dejen malinformar por exfuncionarios irresponsables que se llevaron copia de la base de datos para engañar. Y sin ahondar en los problemas, voy a mencionar dónde están mis grandes preocupaciones. Los problemas financieros o dificultades de varios orden me preocupan en Comeva, la coyuntura de Sabia Salud, la consolidación del proceso de Medimás sigue siendo también una preocupación puntual, y algunas EPS puntuales en el régimen subsidiado también me generan alguna preocupación. Este es un proceso permanente de depuración, de acompañamiento, de consolidación de esos procesos. Hago la siguiente observación, que yo creo que es bueno que la tengamos todos en mente y también para los internautas. Yo creo que de manera más o menos demagógica se ha dicho lo siguiente por algunos observadores del sistema. Bueno, de las EPS, el 60% hoy en día tienen patrimonio negativo, el 70%, cualquier cifra esa que se mire. ¿Por qué la Superintendencia de Salud? Porque el Ministerio les permite seguir funcionando. Con la intervención de Sanitas por parte del gobierno Petro, ya salieron los periodistas de las EPS a defenderlos. Vicky, por ejemplo, dijo que Keralty culpó al gobierno por crisis financiera. Otro de los periodistas de la derecha, Néstor Morales, se puso hasta bravo porque su entrevistado estaba hablando mal de Sanitas. Incluso hasta ahí llegó la entrevista. Una hipertensión pulmonar por demora en el servicio. Me demoré más de 10 meses tratando de que se hicieran los estudios y se llegar a la solución. En ese periodo desarrollé una enfermedad y es con prepagada. Le tengo cariño a Sanitas. En este momento estoy solucionando los problemas gracias a Sanitas, pero el sistema tiene problemas no solamente financieros. ¿Y usted cree, Álvaro, y por eso hay que buscar soluciones en vez de decir que tenemos el mejor sistema del mundo cuando hablamos del sistema de las prepagadas y no de EPS? Ahí se acaba, Álvaro, le digo la discusión, porque yo no he oído a nadie que diga que este es el mejor sistema de salud en el mundo. Entonces me parece que eso ya se vuelve la verdad una caricatura que no necesita ser discutida. 8:31. Y aunque según él nadie ha dicho que el sistema colombiano es el mejor del mundo, pues no sabemos qué hace como periodista. Si esa es una de las frases más mencionadas por la oposición, si no, miremos a Álvaro Uribe Vélez o la misma Paloma Valencia, quien dijo: tenemos poco personal de salud, pocos recursos y aún así tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Entonces, este señor, ¿por qué termina una entrevista diciendo que nadie dice que el sistema colombiano es el mejor del mundo, si es lo que mantiene diciendo la oposición? Que no por los técnicos colombianos, sino por los analistas internacionales de todos los sistemas de salud del mundo, dice que está entre los mejores del mundo. Yo no he oído a nadie que diga que este es el mejor sistema de salud en el mundo. Más bien, debería dejar en claro que no puede hablar mal de las EPS. La tarea ahora de los medios es la de defender a estas entidades. Si no, miren estas palabras de la directora de un medio de comunicación: urgente, la Supersalud interviene a esta hora a Sanitas. Esta EPS tiene cerca de 6 millones de afiliados. El gobierno Petro lo logró. El sistema de salud se está derrumbando. ¿Qué pasará con los pacientes? Ahora el cuento es que el sistema se derrumbó gracias a Petro. Por eso nos toca hacer lo que a Vicky Dávila no le gusta: investigar para poder informarle bien a los colombianos. Antes
antes de que llegara Gustavo Petro a la presidencia, de acuerdo a datos de la Supersalud, se habían liquidado de forma voluntaria 18 EPS. Mejor dicho, según Vicky, el sistema lo vienen destruyendo sus mismos amigos desde que arrancó con la ley 100, pero eso no es todo. La lista aumenta aún más, pues el listado de las EPS liquidadas por intervención forzosa solo desde 2001 a 2019, o sea en los periodos de Uribe, Santos y Duque, estos señores, tal como dice Vicky Dávila, prácticamente destruyeron toda la salud en la historia del país, pues contamos 107 EPS liquidadas, o sea 100 veces lo que Petro no ha hecho ni una sola vez, pues ni siquiera ha liquidado una sola, solo la ha intervenido. Pero como a nuestros periodistas se les olvidó la historia del país, podemos ver comentarios como los de Luis Carlos Vélez, quien dijo que en las últimas 24 horas el gobierno Petro terminó de apropiarse del sistema de salud en Colombia, lo ahogó y luego lo sancionó. Ahora es el responsable de la salud de casi todos los colombianos y obviamente no tiene plan para actuar. Cada muerto es ahora su responsabilidad, y si aplicamos estas mismas palabras en Uribe, Santos y Duque, entonces nuestros expresidentes ahogaron y sancionaron a más de 107 EPS, y cada muerto en estas épocas fue su responsabilidad. Si no nos creen a nosotros y a datos de la Supersalud, que le crean entonces a los ministros de Duque. Sí, el presidente Iván Duque desde el comienzo de su gobierno habló de la importancia de avanzar con la depuración de las EPS que no le cumplen a los usuarios, y la superintendencia ha venido trabajando y el país está viendo los resultados de ese esfuerzo. Para los afiliados de Cruz Blanca, después de la decisión tomada por la superintendencia ayer de liquidación, un parte de tranquilidad, sus derechos no se ven interrumpidos. No entendemos cómo hoy quieren echarle la culpa a Petro de la crisis de la salud, cuando el mismo exministro Gaviria del gobierno Duque decía que la crisis venía hace años. Y la Superintendencia de Salud va a publicar en los próximos días un análisis ya exhaustivo de lo que se conoce como el defecto, el hueco, el tamaño de la crisis financiera del sector, que ronda por los 5 billones de pesos. Esas son las deudas a lo largo de la cadena de las que hemos oído hablar, oímos hablar todo el tiempo. ¿Cómo así que según nuestros periodistas la crisis es de Petro, cuando el ministro de Salud el 20 de agosto de 2015 ya venía con este tema? Primero tiene que ver con la crisis de la salud, entender qué significa, más allá del hecho repetido y reiterado que la crisis parece ser muy larga, la crisis de la salud. Causas de la crisis, causas de la crisis. Hablemos entonces de la crisis. Cuando se habla de la crisis de la salud, tenemos una crisis de salud pública, tenemos una crisis de prestación de servicio o tenemos una crisis financiera. Aquí sí hay una crisis financiera. Por eso Gustavo Petro le respondió a Vicky Dávila: intervenir es para salvar el sistema de salud que se está hundiendo, porque las EPS, al insistir en ser aseguradoras financieras, no cumplen con las normas existentes para esta función y se están quebrando. Así que salvamos lo que tus amigos hundieron. 100 EPS en los últimos años que dejaron decenas de billones de pesos del erario perdidos y una red clínica pública y privada acabada. Así que nuestra prioridad son los pacientes. Los indicadores no mienten. Los colombianos estaban satisfechos con su sistema. ¿Que hay problemas? Por supuesto que sí. Me impresionaba el senador que hablaba de las 100,000 tutelas. Que no sepa que eso no es nada. 100,000 tutelas al año cuando prestamos 2.5 millones de atenciones de salud al día, senador Fabián, al día. Y entonces 100,000 tutelas es mucho. Por Dios bendito. Y sí, estos números no son importantes para una senadora que dice preocuparse por los pacientes, quien descalifica que según la Defensoría del Pueblo se llegó a radicar una tutela cada 34 segundos. Y aunque Paloma Valencia es una de las que dice que el sistema ha ido cada vez mejorando, lo que mejoró fue la velocidad en las tutelas, pues en solo 3 años se pasó de una tutela cada 3,5 minutos a una cada 34 segundos. La senadora
señora quiere que las tutelas no parezcan importantes, pero a la señora se le olvidó que justo este elemento es el mayor indicador de malestar de una EPS, y aquí les vamos a explicar el por qué. Según el Ministerio de Salud, en 2015 Saludcop era la EPS con más tutelas, y adivinen qué, fue liquidada, y hasta la revista Semana tituló Saludcop, el desfalco de la historia. Comeva en 2015 era la tercer EPS con más tutelas, y adivinen qué, también se liquidó. Caprecom en 2015 era la cuarta EPS con más tutelas y también tocó liquidarla. Café Salud era la sexta EPS con más tutelas y corrió con el mismo destino, liquidada. Y oh sorpresa, Sanitas en 2015 era la EPS número 12 con más tutelas y hoy ha sido intervenida por el gobierno. Pero como si no conocieran la historia de las EPS en el país, ahora salen que la intervención es una venganza de Gustavo Petro. O sea que según esta lógica, Saludcop, Comeva y Café Salud se liquidaron por venganza de Uribe, Santos e Iván Duque. Lo despreciable es que estos señores no le cuentan al pueblo que el que llaman el mejor sistema de salud, según datos de la Corte Constitucional, es el que más tutelas recibe, y es tan bueno el sistema que según datos del Ministerio de Salud arrancó en el año 2000 con 24.843 tutelas y para 2018 y 2019 se habían multiplicado por 10, pues ya registraban más de 200.000. Lo triste es que a nuestra senadora, a la que tanto le duelen nuestros pacientes, habla de una cifra vacía, sin saber que detrás de ella hay colombianos con demora en el suministro de los servicios e insumos prescritos por MIPRES, hay ancianos que sufren postergación en el agendamiento con médicos especialistas, hay discapacitados que sufren con postergación para la práctica de procedimientos médicos autorizados por las EPS, hay niños con demoras en la entrega de medicamentos ya autorizados por la EPS y hay muchos colombianos con demora en la prestación de los servicios de salud por falta de convenio con un prestador en salud. Y ojo, que lo que no te cuentan los medios es que las EPS, sí, las que tanto defiende Paloma Valencia, según ella porque así protege al paciente, solo en 2020 presentaron 20 nominaciones para posible exclusión de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, o sea, nominaciones para que 20 servicios y o productos ya no tengan que ser prestados por las EPS. Solo la nueva EPS nominó todas estas tecnologías. Y sí, el mismo relato de Paloma y la oposición para defender a las EPS es repetido y repetido por los medios de comunicación. Por eso el abogado Wilson Suaza comentó: peinada, periodista versus médico hablando de salud. Néstor Morales dice que 5.000 quejas al día no son nada y le pegan una peinada del carajo. Al mes estamos recibiendo por alrededor de los 70.000 quejas que tenemos en estos momentos en el país. ¿De cuántos servicios médicos que hay en Colombia? No, de una cantidad impresionante. 29 millones de servicios, 29 millones de citas médicas, doctor Néstor, le voy a contar una cosa. Le voy a contar una cosa. Sí, señor. Si a su familia o a su familiar o a alguna persona que usted quiere le llega a pasar algo o le niegan algún servicio, es una, pero es importantísima. Entonces venir a decir, Néstor, y qué pena y con todo respeto te lo digo, que porque los números para ti son 5.000 poquitas, pero son 5.000 vidas en riesgo puestas en diario en el país, porque hay 29 millones de servicios, como tú lo indicas, en el sistema de salud. Pues claro, los 29 millones de servicios incluyes una vacuna, incluyes una entrega de una acetaminofén, pero no estás pensando doctor en esas 5.000 personas, de las cuales probablemente entre 100 y 500 se les está negando por lo menos el tratamiento de cáncer. Como usted me lo pone en o son personas que no logran un traslado para hacerse una cirugía. Yo soy trabajador de la salud. Doctor Leal. Yo soy trabajador de la salud y tuve que vivir en muchas oportunidades, Néstor, como pacientes. Yo soy cirujano, que llegaban con apendicitis de la clínica donde yo operaba, no se podían operar cuando la cirugía es una cirugía de urgencia que debería practicarse, pero que la misma clínica o el mismo hospital no autorizaba. Déjeme decirle lo siguiente, como usted porque no tenía una autorización de la EPS. Eso es poner en riesgo la vida de las personas. Entonces los números de las vidas de las personas para mí no deberían ser minimizados, Néstor, y eso creo que es un criterio que es respetable y es desde mi perspectiva como trabajador de la salud.